El 29 y 30 de junio se realiza en Madrid, España, el encuentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, uno de los eventos más relevantes de la geopolítica mundial en el que confluyen todos los miembros de la organización internacional de carácter político y militar más polémica de la historia. Las consecuencias de las actuaciones de la OTAN en sus últimas décadas, especialmente desde los años 90, son hoy más que nunca motivo de fuertes críticas y reclamos que empiezan a resonar no solo en sus blancos, sino en la población de los países que la conforman. Las agotadoras implicaciones y reprochables acciones de la organización bélica van desde el alto costo económico que subyace para los países miembros o aliados, que desangran su economía para su absurdo sostenimiento, hasta los múltiples problemas que se inventa para inmiscuirse en los asuntos de casi todo el planeta. Así como las barbaries perpetradas de las que pocos hablan. Con el conflicto actual euroasiático, la OTAN ha cobrado un protagonismo desfavorable que señala su decadencia precipitada y anuncia su caída a la par del imperio que la sostiene. ¿Debe disolverse la OTAN? ¿Estamos ante el fin inevitable de la perpetua organización? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La próxima cumbre de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, tendrá lugar el 29 y 30 de junio en Madrid. Al evento, que se destaca como de lo más relevantes de la geopolítica mundial, asistirán alrededor de 30 representantes de los países que la conforman. La Organización Internacional de Carácter Político y Militar, creada en 1949 por 12 países para supuestamente defender a los países miembros, se le han sumado posteriormente casi una veintena de naciones. Y es desde hace décadas el ejército más poderoso del mundo y el más polémico de la historia democrática. Las consecuencias de las actuaciones de la OTAN en sus últimas décadas, especialmente desde los años 90, luego de convertirse, son hoy más que nunca motivo de fuertes críticas y reclamos que empiezan a resonar no solo en sus blancos, sino en la población de los países que la conforman. La organización militar más poderosa del planeta tuvo una oportunidad única en la historia para el desarme mundial y desmilitarización completa del mundo, al final de la Guerra Fría, pero eligió el camino contrario. La expansión imperialista y agresiva han señalado contundentemente los más convencidos críticos de la OTAN. Hay que advertir que el proceso de expansión de la Organización del Atlántico Norte nunca ha estado realmente conectado a la protección de valores liberales o de la democracia, sino que ha tenido un carácter agresivo. Así, lo que pudo ser el momento indicado para una contribución significativa al propósito de paz por parte de los países de Occidente, se convirtió en la creación del ejército más poderoso, costoso y dañino del mundo. Aun cuando en promesas al gobierno soviético, por parte de sus miembros, se le aseguró al entonces presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, que la alianza militar no avanzaría ni una pulgada hacia el este, la beligerante organización faltó inescrupulosamente a su palabra y a finales de los 90 se evidenció que trataba de establecerse hegemónicamente en la región. Sigilosa y deliberadamente, la alianza buscó un pretexto para agravar las relaciones con Rusia, y mediante la cooperación militar entre la OTAN de un lado y Ucrania del otro, se llegó a la instigación directa con el gigante euroasiático que detonó irremediablemente en el conflicto que hoy se vive en este territorio. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar defensiva, creada con la intención de no extenderse por más de 20 años. Pero este año cumplió 73 y no pretende autodisolverse, pues cada vez convoca a la integración con más países en calidad de aliados estratégicos. Así, para estos no se reporten beneficios directos, solo concesiones de su parte, como es el caso de Colombia. En respuesta a la creación de la OTAN, se firmó el Pacto de Varsovia en 1955 para proteger a sus integrantes contra una agresión armada. Su propósito fue mantenerse solo por 20 años, lo cual se cumplió
tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, aun cuando desde 1988 Mikhail Gorbachov derogó la doctrina Brezhnev de 1968 que impedía a los países miembros poder salir del Pacto de Varsovia. Con la caída del muro de Berlín terminó la Guerra Fría, por lo que desde ese momento la OTAN pasa a ser una organización obsoleta, pues su existencia deja de tener sentido. Sin embargo, ni se ha disuelto ni se respetó la zona de influencia pactada cada vez que se hizo más evidente, según los expertos, su intención de acercarse a la frontera rusa. Bajo ese marco de eventos actualmente está cobrando sentido como desde su cargo como vicepresidente de Estados Unidos, hace apenas unos años, Joe Biden, en su último discurso haya insistido en la defensa de Europa, de la OTAN y del orden internacional liberal y con complejo mesiánico puntualizó: es una obligación sagrada que nunca debe ser cuestionada. Así, sus palabras infalibles indicaban que el neoliberalismo, con todo y su desastre socioeconómico, y la OTAN no podían cuestionarse. Al igual que nunca se han podido cuestionar los intereses imperialistas, aunque pasen por encima de los intereses de las demás naciones. Hace pues solo unos años, Biden anunciaba al mundo desprevenido los pasos de la OTAN y negaba de plano el paradigma de un nuevo orden internacional en el que el país yanqui no imperará. Todo el discurso de final de su mandato como vicepresidente estuvo enfocado hacia la amenaza que suponía Siberia y su gobernante, por lo que ahora nos resulta extraño el despliegue de las maniobras militares que condujeron a la actual situación en la frontera rusa, que implican consecuencias que aún no se acaban de predecir. Todo lo anterior permite esclarecer cómo la OTAN se ha constituido en un ente más al servicio de Washington, dedicado a perpetrar la barbarie de la que pocos hablan porque no se les permite cuestionar. Pero ahora, con el actual conflicto euroasiático, la OTAN ha cobrado un protagonismo desfavorable que señala su decadencia precipitada y anuncia su caída a la par del imperio que la sostiene. En ese contexto, es importante resaltar cómo las desgastantes implicaciones y reprochables acciones de la organización bélica van desde el alto costo económico que implica para los países miembros o aliados que desangran su economía para su sostenimiento, hasta los múltiples problemas que se inventa para inmiscuirse en asuntos que no le competen en casi todo el planeta. La implicación en lo económico es en principio la mayor objeción que presenta actualmente la población de los países miembros, pues conforme a los informes de organismos de control, la OTAN representa el 60% del gasto militar actual del mundo, equivalente a más de $1 billón, solo correspondiente a los países del bloque militar. Por otra parte, se invoca una negociación y negación a ser cómplice de la barbarie contra pueblos a los que, en últimas, no se entiende que se reclama. A estas alturas, nadie puede negar que la OTAN es una organización intrínsecamente bélica. Y como lo vienen aseverando docenas de figuras representativas en la esfera política mundial internacional, la Organización del Atlántico Norte debe disolverse, porque esta estructura militarista y agresiva, con unos fines en principio razonables, ahora ya no tiene ningún sentido. Por todo lo dicho, si no se advierten las señales en su imparable expansión, la OTAN podría conducir al mundo a una confrontación nuclear. Y como lo señaló hace unos años el ex senador estadounidense Richard Black, desde la disolución de la Unión Soviética, la OTAN perdió su razón de ser y hoy es simplemente un absurdo. Acercarse a la frontera rusa fue una idea terrible, pero ahora se sabe que premeditada. Biden lo presagió en su última intervención como vicepresidente. Es válido cuestionar entonces si la OTAN no combate el terrorismo, sino que promueve las contiendas entre países hermanos. ¿Cuál es su papel hoy? ¿No es ya una organización anacrónica, como acertadamente se le ha definido, en la que los pueblos de los países que la integran deben exigir su retiro hasta su total disolución a los gobernantes? En su obra Guerra y Paz, Tolstói describió los acontecimientos del año 1812 que condujeron a la guerra entre Europa Occidental y Rusia,
confrontación en la que él mismo participó como soldado y que le inspirara el reconocido clásico literario. Lo llamativo de la narrativa es que conforme el lector avanza en la épica histórica, se encuentra con la descripción casi precisa de los hechos que acontecen hoy mismo, esa misma parte del mundo, en Euroasia. Las líneas del autor magistralmente expresadas obligan a reflexionar necesariamente cuando concluye sobre el resultado de la contienda y describe: millones de hombres, renunciando a sus sentimientos humanos y a su sentido común, avanzaron de oeste a este para matar a sus compañeros, igual que algunos cientos de años antes hordas de hombres habían avanzado de este a oeste, matando a sus compañeros. Tolstoy concluye el apartado enfatizando sobre la repetición de la historia de confrontaciones bélicas que precedieron a su época, lo que inmediatamente conduce a constatar cómo paradójicamente la historia nos retorna a un círculo vicioso de confrontación. Pero ahora se puede ver el modo de operación porque los arquitectos bélicos ya no se esfuerzan en disimular, pues se creen supremos y con la autoridad para imperar, como lo sentenció Biden. En definitiva, la Organización del Atlántico Norte puede definirse como una organización bélica inhumana y lucrativa liderada por el Pentágono, con millones de cargos en su contra, aunque millones de personas lo desconozcan. Así las cosas, la caída irreversible de esta organización es un hecho que se vislumbra no muy lejos, aunque penosamente esté cobrando y cobre aún más miles de víctimas. Por ello, la reunión de la controvertida Organización de Madrid será con certeza una de las más funestas que se pueda realizar en el momento actual. Tanto que difícilmente se puede organizar una reunión de defraudadores que se le equipara en víctimas, mayor lucro económico y mayor daño causado. Todo eso, mientras los medios oficialistas, a sueldo, los encubren y los venden como benefactores. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.